Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Espero que todo perfecto, todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en el video de hoy vamos a aprender a cómo restaurar fotos antiguas utilizando inteligencia artificial de manera online y gratuita. Todo esto lo vamos a hacer sin descargar ni instalar ninguna aplicación. Solo vamos a utilizar una página web. Lo haremos desde el navegador. Vamos a entrar a la página pigwish.com. Yo de todos modos el enlace directo hacia esta página se los voy a estar dejando en la descripción de este video. Una vez en la página vamos a iniciar sesión. Aquí puede que les aparezca ya la opción, yo tuve que tocar aquí en las tres líneas de arriba. Yo voy a iniciar sesión con Google. Bueno, una vez hayamos iniciado sesión, vamos a bajar un poquito y vamos a tocar en subir imagen. Vamos a buscar una imagen, una foto, vamos a seleccionarla, a tocarla y esperamos a que cargue, a que se suba. Mientras tanto quiero pedirles que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos. Compartan este video también. Y por aquí les voy a estar dejando algo muy bueno para que aprendan, que no sé qué será, pero ya se me va a ocurrir qué video dejarles ahí. Bueno, ya termino de procesar. Aquí miren, tocamos en las flechas, en estas, y podemos ver el antes y el después. Olvidé de decirles que también podemos colorear. Aquí arriba lo pueden ver, ya vamos a ver un ejemplo con una foto en blanco y negro. Miren, ahí está. Vamos a tocar en descargar imagen. Ahora en donde dice imagen libre, si queremos la imagen en HD, pues tenemos que pagar. No sean pretenciosos, que la imagen libre también está muy buena. Tocamos ahí. Esperamos un momento hasta que termine de descargar. Olvidé de decirles también que desde la computadora se hace de la misma manera. Bueno, una vez aquí, yo pensé que me iba a descargar la imagen automáticamente. Si a ustedes se les descargó automáticamente, pues ya está. En mi caso voy a mantener presionado sobre la foto y voy a tocar en descargar imagen. Ahí está, miren qué bien que quedó. Voy a abrir la foto. La verdad que quedó muy bien, porque recuerden que se veía muy pero muy borrosa. Ahora vamos a ver con una imagen en blanco y negro para probar esta aplicación en línea. Vamos a ir atrás. Vamos a tocar otra vez en subir imagen. Voy a subir una imagen, una foto, como les dije, en blanco y negro. Ya se está procesando la imagen. Y ahí está, y lo mismo que vimos anteriormente, vamos a tocar aquí, vamos a mover para un lado, para el otro, para ver el antes y el después. Y ahora está muy claro, aquí arriba miren, tocamos en colorear. Esperamos un momento hasta que termine de procesar. Todo con IA, con inteligencia artificial. Ahí está, hacemos lo mismo, arrastramos aquí para ver el antes y el después. Miren qué bien que quedó. Una vez hecho eso, tocamos en descargar imagen, imagen libre. Ahí está, voy a mantener presionado y voy a tocar en descargar imagen, como lo hice anteriormente. Ahí está, voy a abrir la foto y miren qué bien que quedó. Espero que les haya servido este video, no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.